Algo que me encanta es ver que la iglesia poco a poco va creciendo. ¿Cuántos están animados el día de hoy por ver la iglesia crecer, florecer? El día de hoy tuvimos, creo que más o menos 23 personas que estuvimos acá arriba presentándoles la visión y el corazón de nuestra casa. ¿Quiénes vinieron a ese desayuno? Levante su mano el que vino al desayuno VIP. Vamos a darles un fuerte aplauso a todas estas personas. Increíble, increíble. Sabes, parte de lo que Dios le ha dado a nuestra iglesia Presencia es un amor y un deseo porque las personas que el día de hoy no están en casa estén en casa. Nosotros tenemos un corazón por el perdido y no nos tomamos como garantía el regalo que Dios nos ha dado, sino que ese regalo queremos que la gente lo conozca. Porque ¿cómo sería tener la cura del cáncer y no la compartes con el que tiene cáncer? Así que cuando tú compartes tu amor, cuando tú le hablas a alguien de Cristo, cuando tú invitas a una persona que venga a la iglesia, le estás dando esa cura para el alma. Jesús dijo: vengan a mí los que están cansados y lleven cargas pesadas, que yo les daré descanso. Ni un amén ahí. En este octubre estamos en una serie que le hemos llamado Gracia sobre Gracia. Y lo que queremos hacer con esta serie es hablar de el amor maravilloso e inagotable de nuestro Dios. Y te lo decimos que todo este mes va a ser el mes de Gracia sobre Gracia, para que tú tengas ánimo de invitar a aquella persona y no vengas solo a la iglesia, sino si tienes un esposo, iba a decir un amante, no, ese no. Obviamente no iba a decir eso, pero necesitaba obtener su atención. Pero si tienes un amigo, un familiar o una persona que el día de hoy tú sabes que necesita la palabra de Dios, es un tiempo donde las puertas del cielo están abiertas. Estamos en un tiempo de gracia y la iglesia necesita despertar y entender que las puertas han sido abiertas por la sangre poderosa de Cristo Jesús. Así que te quiero animar a que despiertes tu fe y quiero que me acompañes a Salmos capítulo 16, versículo 11. Y dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Pues este pasaje lo escribió David, y David fue uno de los grandes hombres de la Biblia, pero al mismo tiempo fue un hombre con muchos defectos. Fue para muchos un muy mal padre, pero tuvo otros muy buenos aciertos. Fue un hombre humilde, fue un poeta, fue un escritor, pero fue alguien que aprendió a conocer el amor y la gracia del Señor. Porque ¿cómo puede ser restaurado tu vida cuando has cometido adulterio? ¿Cómo puede ser restaurada tu vida cuando asesinas a una persona que injustamente murió por la causa del pueblo de Israel? ¿Cómo puede ser restaurada tu alma cuando te has equivocado y has hecho una sarta de cosas y tú puedes decir: no, es que para esas cosas no puede haber restauración? Uno de los principales elementos para entender nuestro caminar con Dios y el caminar que Dios tiene con las personas es entender que es Él quien nos busca y nos muestra el camino que debemos de tomar. Para poder entender el amor del Padre, tenemos que nosotros primeramente entender su amor y la necesidad que tenemos de Él. O sea, tú estás aquí no porque tú eres una buena persona. Tú el día de hoy eres salvo no porque te lo mereciste. Tú estás aquí porque el Señor te ha tratado con gracia y con lazos de amor y con mucha misericordia te ha traído a sus caminos. En ocasiones a los cristianos se nos olvida, se nos pasa por encima el trayecto y el caminar y las largas horas de espera que el Señor tuvo que ser paciente contigo para que conocieras y le entregaras su vida al Señor. Yo el día de hoy
quiero hablarle a todas estas personas que el día de hoy vienen con alguna incertidumbre de Dios y alguna duda, que dicen: ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios me perdona? Pero también quiero hablarle a otra categoría de personas, a las personas que dicen: yo me merezco el amor de Dios. Si yo soy la joya de la corona de esta iglesia y le he dado, el Señor me debería, casi creo, de dar gracias a mí de que yo estoy aquí. No, hay muchos cristianos y personas que así caminan con el Señor. Tal vez no lo dicen, pero esa es su manera de vivir. Pero yo quiero, para que antes de que inicie la predicación, quiero hablarte de un pasaje, o quiero que abras la Biblia en Salmo 36:7, para que podamos ver un pasaje que te lo puedes enmarcar ahí para tu casa. Dice: qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a las sombras de tus alas. ¿Quién dice? Todos los seres humanos. No hay género, no hay categoría, no hay color, no hay estatus social, no hay una categoría que pueda impedir que alguien se acerque a Dios. Dice: todos los que aceptan ese amor inmerecido, y dice: los alimentas. No, o sea, quiero que entiendas el amor del Padre. O sea, el amor del Padre no es como el de nosotros. Nosotros invitamos a nuestra casa a aquellas personas que nos caen bien y que normalmente tienen el mismo nivel social y que normalmente piensan lo mismo que nosotros. ¿A poco no? Los morenistas, les encanta convivir con morenistas. Los priistas, los que creen aquí, los que no creen acá. Y así nosotros estructuramos nuestra vida así. Pero en la casa de Dios es muy diferente. La casa de Dios no hay estas distinciones. Dice: los alimentas con la abundancia, no de la casa de la segunda casa, sino dice con el alimento de tu propia casa. O sea, tú no eres una segunda categoría en la familia de Dios. Eres categoría first class. Si estuvieras subiéndote al avión del reino de los cielos, ahí estarías en primera fila, papá. Dice: y les permites beber del río de tus delicias, pues tú eres la fuente de vida y la luz con la que vemos. Qué hermoso pasaje. Oremos para que el Señor el día de hoy nos ilumine. Señor, el día de hoy yo te pido que cada corazón que el día de hoy viene con una necesidad tuya pueda encontrarte. Señor, que seas tú el que de tus gloriosos e inagotables recursos, Señor, suplas cada necesidad. Necesidad para la mujer que está sola, para la familia que el día de hoy se está dividiendo, para la persona que el día de hoy está pasando por problemas económicos, financieros, o que el día de hoy se siente que no es bien recibido delante de ti, Señor. Te pedimos que sea un mensaje de gracia, donde tu Espíritu Santo toque cada corazón. Y la iglesia gritó: amén. Así que vamos a leer nuestras Biblias en Lucas capítulo 15, y la voy a estar leyendo en la NTV. Ya sabes, aquí la regla: ¿quién trae la Biblia? Sabes que los que traen la Biblia tienen permiso de bullear a la persona que no la trae. Le puedes decir: te vas a ir al infierno, pero voy a orar por ti. O sea, sí puedes hacerlo aquí, o si no, pues nada más le avientas la Biblia así para que... Muy bien. Este pasaje para muchos teólogos es como uno de los pasajes que puede y tiene el poder de resumir toda la Biblia. Hay ocasiones en que un pasaje es tan rico y tiene tanto contexto, tanta cultura, tantos detalles, y en esas ocasiones se nos permite poder resumir de manera sintética toda la Biblia. Si tú y yo pudiéramos decir: ¿cómo se puede resumir toda la Biblia?
De hecho, esa es una de las preguntas que le hicieron a Jesús. Oye, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dice, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso consiste toda la ley. Así que Jesús, en una parte muy chiquita, él desarrolla como todo el peso de la ley y con unas pequeñas frases resume lo que era importante de la ley de Moisés. Así como Jesús dijo eso, Lucas capítulo 15 es un pasaje que tú lo puedes estudiar un año y buscar nuevos comentarios y encontrar mucha riqueza. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 15 y dice: los cobradores de impuestos y otros, dice, pecadores de mala fama, a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejante chusma, pecadores, gente que no es VIP en el aeropuerto. Y dice, y hasta comía con ellos. Ahora, comer y todo esto que está hablando tiene mucho sentido en el contexto cultural judío. O sea, alguien con el que tú comías era alguien a quien tú aceptabas, a quien tú, por así decirlo, lo amabas y pudiera ser hasta estar de acuerdo con su estilo de vida. Por eso estos fariseos y estos grandes maestros de la ley se enojaban con Jesús, porque Jesús tenía dos tipos de audiencias. De hecho, en Lucas 14:25, si nos vamos a Lucas 14:25, dice que grandes multitudes seguían a Jesús. De esas grandes multitudes, Jesús tenía diferentes tipos de multitudes. Y aquí en Lucas capítulo 15, en los primeros versículos, dice quiénes eran esas multitudes. Ahora, necesito dos valientes. Uno que tenga facha de pecador, pero yo sé que Dios lo ha restaurado con la sangre de Cristo. Sé que puedo elegir a muchos, pero se van a sentir así que un valiente aquí. Uno que sí diga, yo fui un pecador, pero el Señor me restauró. A ver quién se anima. Muy bien. Pásale. Ahora, estos como ya están en los 50 y más, bueno, Gustavo no, vamos a ponerlos aquí. Ellos pues los ves y dices, no, estos no rompen ni un plato. Necesito poner a estos de los maestros de la ley religiosa. A ver, aquí unos jóvenes, unos acá locochones. A ver, vente para acá. No, sí mata lo que sea, hermano. Pásale, hermano. Muy bien, así que tú te vas a poner aquí y ustedes se van a poner acá. Y voy a ilustrar con ellos esta parábola. Dice, o esta historia, dice: entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargaría con alegría en sus hombros y la llevaría a casa. Cuando llegue, llamaría a sus amigos y vecinos y les daría: alégrense conmigo porque encontré a mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Así que en esta historia de Lucas 15, número uno que vemos en los primeros pasajes, vemos una escena. Cuando tú quieres entender la palabra, tienes que ver qué cosas te da la Biblia para poder entender el contexto en el cual se está hablando el texto que estamos leyendo. Así que imagínate que Jesús tal vez estaba en una ladera, en un lugar en donde él podía hablar y donde grandes multitudes le seguían, y Jesús tenía unos seguidores que no eran meramente sus fans, sino eran sus críticos. Yo sé que Gustavo no es mi crítico, sé que lo han escuchado criticarme a mis espaldas, pero se crean, es de mis fieles. Pero vamos a suponer que ellos son los críticos, que son los maestros de la ley, que ven a la chusma y dicen: ¿cómo es que Jesús se junta con esta chusma, con esta clase de pecador? ¿Cómo es que Jesús hasta come con ellos y sale con ellos? Jesús
era conocido por atraer a las multitudes, pero lo que les molestaba más a la gente es que Jesús se juntaba con los de segunda, tercera y cuarta clase, con los que no eran bienvenidos, con los que eran marginados, probablemente con con prostitutas, con cobradores de impuestos. Y en esta escena de estos dos bandos que Jesús comienza a ilustrar una historia de la oveja perdida. Ahora, ¿la oveja dónde se pierde? La oveja no se puede perder en el redil. La oveja se pierde fuera del redil, fuera de casa. Que es acá este chamaquito. Tiene finta de que está perdido, pero... Y estos representan la segunda historia que vemos en la parábola, porque Jesús habla de dos parábolas, de la oveja que está perdida. Y esta oveja que está perdida, pues se pierde fuera de la casa, pero después habla de una moneda. Y vamos a leer esta moneda rápidamente en el versículo 8. Dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encendería una lámpara y barrería toda la casa y buscaría con cuidado hasta que la encontrara? Y cuando la encuentra llamaría a sus amigos y vecinos y les diría, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. Y dice, de la misma manera, o sea, Jesús, ¿qué está diciendo? Está ilustrando. Hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Ahora, en la escena de la segunda parábola, vamos a ver la escena. ¿De qué escena estamos hablando? A ver, está sencilla la escena. ¿Dónde estaba la mujer? En su casa. ¿La casa qué representa en la Biblia? Una casa representa el templo de Dios, la casa de Dios, donde la gente se reúne. Así que Jesús, de manera magistral, ante su audiencia, pone a su audiencia dentro de la historia y comienza a ilustrar la condición espiritual en donde se encuentran ambas clases. El que sabe que está perdido y es marginado, pero también le habla a los que se habían perdido dentro de la casa. Mucha gente que nace en el cristianismo o dentro del catolicismo, podemos decir que es la moneda perdida. Pero el problema de la moneda perdida es que no sabe que está perdida. Así que vamos a darles un fuerte aplauso a estos muchachones. Así que Jesús les dice a las dos audiencias, los dos están perdidos. Tanto el que se cree recto, tanto el que nació en la iglesia cristiana, que no tiene una relación con Dios y que tiene una postura legalista. ¿Cómo yo puedo ver si hay un hombre perdido dentro de la iglesia? Cuando pierde pasión por las almas, cuando pierde pasión por la presencia de Dios, cuando vienen acá a la iglesia y no alaban, no les interesa meterse con Dios, pues yo puedo decir, esta persona está fría, porque una persona que tiene una vívida relación con Dios quiere adorarlo porque entiende el concepto de adoración. El concepto de adoración es: Señor, me has salvado y me has rescatado porque yo soy un pecador que merecía la muerte, pero tú, que has sido bueno, me has tratado con tanto amor. Y cuando a nosotros se nos olvida eso, entonces comenzamos a ser parte de la categoría de los religiosos, de los fariseos, que solamente seguían a Jesús porque querían ver qué tenía, qué interés tenía, pero no tenían una relación personal con Él. En Marcos 23 Jesús les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, son una bola de hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada en el reino de los cielos, y ni ustedes entran, ni tampoco entrarán los que quieran hacerlo. Así que Jesús tiene un lugar y es una audiencia, y hay dos personas, y se avienta tres parábolas. La de la oveja perdida. Me encanta porque aunque el pastor haya perdido la oveja,
La oveja tiene una característica muy peculiar. La oveja es un animal tan torpe que no sabe que se está perdiendo cuando se está perdiendo. Y cuando se pierde y se da cuenta que está perdida y que ya no está con toda la manada, tampoco tiene la capacidad de volver a su lugar y a su rebaño por sí sola. Por eso el pastor tiene que ir a buscarla, porque el pastor sabe que la oveja es bruta y que no sabe su regreso a casa. Pero adivina qué, usted y yo somos esas ovejas brutas que no sabemos el regreso a casa, pero que tenemos un buen pastor que sale de su comodidad, que se mueve y busca al que está perdido. Ahora, para darte un poco más de contexto acerca de los pastores en aquella época, a mí me encanta la descripción que Jesús tiene de sí mismo, que Él dice: yo soy el buen pastor. Ahora, un pastor no era un first class en aquella época. Un pastor era como una ocupación de clase baja, era un obrero que no tenía posición, no tiene renombre, no tiene honra dentro de la sociedad, pero aún así era una ocupación sumamente importante para todas las civilizaciones y sociedades, porque eran los que se encargaban de cuidar, aparear y multiplicar el rebaño. Pero a mí me encanta esa postura de nuestro Dios, que Él dice: yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y en Salmo 23 nos dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, y aquí nos empieza a mostrar el carácter y el corazón de Dios. Dios no es un Dios distante que está esperando a que tú arregles tus cosas, que está esperando a que tú modifiques tus comportamientos, que está esperando que dejes de chismear, que dejes de hacer esto. Ese no es nuestro Dios. La religión te dice que Dios es así, pero Dios es un Dios de amor que sale como buen pastor humilde para encontrarse contigo como estés y en donde estés. Y cuando te encuentra, dice el pastor, dice la historia, que se alegra en gran manera. No, cuando yo veo a los que se están perdiendo y los noto ahí en el antro, yo no me alegro, yo les quiero agarrar a zapes. ¿Y qué haces ahí, muchacho? Devuélvase a su casa. Pero Dios es un buen pastor. Si el día de hoy tú te sientes perdido, déjate pastorear, déjate cargar por el Señor y traerte de vuelta a casa. Así que en esta historia, como ya te he dicho, tenemos una escena, tenemos dos audiencias y tenemos tres diferentes parábolas. La de la oveja perdida, que ya la escuchamos. También vemos la de la moneda perdida. En la moneda perdida vemos una mujer dueña de la casa, que cuando pierde su moneda, la busca. Normalmente los pastores se enojan con los fariseos y dicen: no, hombre, esos son una bola de hipócritas, y ahí se caen. Pero la mujer revela también el carácter de Dios, que Dios tiene paciencia con aquellos orgullosos y talibanes espirituales que le impiden la entrada a la gente, pero aún así vemos que la mujer busca la moneda. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando uno se pierde, uno no deja de ser propiedad de quien uno fue dueño. ¿Sí me expliqué? Estaba perdida, pero esa moneda no era de fulanito de tal porque se perdió. Esa moneda, ¿de quién era? De la mujer. Lo mismo cuando alguien se extravía. Aunque muchas veces nos cuesta entender el amor del Señor, esa persona no es: ese se volvió un hijo del diablo. No, ese sigue siendo un hijo de Dios, que algún día el Señor lo va a traer otra vez a la casa con lazos de amor. Y luego nos vamos a ir a la historia que resume estas dos historias, que es la parábola del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículo 11 dice: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Dice: un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre:
quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. ¿Qué dice? Comenzó a morirse de hambre. Y luego dice, convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre le envió al campo para que diere de comer a sus siervos. El joven a sus cerdos. Dice, y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Y dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Pues en esta historia, más adelante vemos también al hijo mayor y al hijo menor. Son dos hijos. Uno de ellos le dice al padre, a mí no me importas. Yo quiero vivir mi vida, quiero vivir mis reglas, quiero irme de tu casa. ¿Y a qué historia en la Biblia se te suena familiar? No quiero tu gobierno, sino quiero el mío. Esta historia me remonta a Génesis capítulo 3, muy similar, donde Adán y Eva son engañados por la serpiente astuta y deciden no seguir las condiciones y el amor que el Padre les había dado, y deciden emprender un nuevo estilo de vida y un propio gobierno, y manipulados y engañados por Satanás dijeron, afuera, tal vez de lo que Dios no me ofrece, tal vez ahí hay algo más, hay algo mejor, y decidieron desobedecer lo que Dios les había hablado. Lo mismo fue el joven. Había una insatisfacción en su corazón que decía, tal vez allá afuera voy a encontrar el placer que aquí no puedo encontrar. Tal vez allá afuera voy a encontrar la riqueza, la fama, el reconocimiento, el desenfreno, y no voy a tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer. Así que este joven se fue, exploró, tal vez se gastó su dinero en amigos, en prostitutas, en parranda, jijiji, jajaja, pero se dio cuenta de la triste realidad que todos los humanos nos damos cuenta cuando tratamos de encontrar la felicidad separada de Dios, muertos de hambre. En ocasiones tú puedes decir, bueno, yo no me muero de hambre, pero sí tienes una necesidad insaciable por algo que no le puedes poner nombre, no sabes qué es, pero dices, me siento vacía, no me siento llena, siento que me falta algo. Tal vez es otro hombre, y ahí empieza. Tal vez es otra mujer, tal vez es mi pareja, tal vez es la situación en el contexto religioso, tal vez es otra iglesia, tal vez es otro lugar, es otro ambiente. Y sin saberlo, como las ovejitas brutas, nos alejamos del camino de Dios. Pero me encanta esta historia porque en esta historia podemos encontrar el carácter de Dios. El carácter de Dios lo vemos en esta historia porque vemos con cuánto amor el Padre trató al Hijo. O sea, para que me entiendas, en el contexto judío, hacer la afirmación que el hijo menor le hace al Padre le está diciendo, no me importa si vives o mueres, no me importas. No me importas, no te necesito. Yo necesito lo que tú me puedes dar, pero no te necesito a ti. Y el Padre accede. Él dice, toma tus decisiones. Y ahí entendemos un poco el carácter de Dios, porque podemos decir, ¿cómo un Dios bueno puede permitir que me sucedan cosas malas? Bueno, ahí existe lo que la Biblia nos ilustra como libre albedrío. El hombre tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones.
Y en ese libre albedrío nosotros escogemos apartarnos de los caminos del Señor. Tal vez por ignorancia, tal vez por deseos, tal vez por placeres o tal vez por curiosidad. Tú dices, tal vez allá afuera hay algo mejor. Pero los que ya tenemos rato, tiempo recorriendo la vida, nos damos cuenta que no hay placer, no hay cosa que pueda llenar el vacío que solamente Dios puede llenar. Dice que el joven entró en razón. Y en el capítulo 20, en el versículo 20 dice, cuando regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar y lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. ¿En qué condiciones estaba el hijo? Físicamente. Tal vez llevaba semanas sin bañarse. Estaba descalzo porque era un esclavo y había perdido todo. Y para esa cultura, los padres y los patriarcas de cada familia no corrían y no salían a buscar a ver quién venía en el camino. Eso era como una falta, como faltarte a ti el mismo respeto que tú mereces. ¿Sí me explico? Algunos papás dicen, no, es que yo no, porque voy a perder mi honra. ¿Sí? ¿Sí o no? Más o menos. Pero dice que el papá le valió la honra, le valió lo que pudieran decir sus familiares. Oye, ve a este que está corriendo por aquel que deseó su propia muerte, y luego lo abraza y luego lo agarra y le dice, eres mi hijo y te amo. ¿Qué vemos en esta historia? Vemos el carácter de Dios. ¿Cuál es el amor que Dios tiene por el perdido? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué tengo que hacer para que Dios me ame más? ¿Habrá algo que puedes hacer para que Dios te ame más de lo que te ama el día de hoy? ¿Habrá una acción que tú puedas dejar de hacer para que Dios te ame más? La realidad es que esa pregunta tiende a ser malinterpretada y se basa en la realidad de lo que tú y yo podemos hacer por Dios para que Dios nos ame. Pero quiero decirte, amigo y amiga, Dios te ama no por lo que tú haces, te ama por quien tú eres. No hay algo que tú puedas hacer para ganarte el amor de Dios, porque por gracia es nuestra relación por Dios. La pregunta más bien sería, ¿cuánto Dios ama al pecador? En Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. ¿Cuándo? Cuando ya teníamos la vida resuelta, cuando ya veníamos a la iglesia y servíamos y estábamos aquí súper guapos, transformados. No, cuando todavía éramos pecadores. Dios ama al drogadicto, Dios ama a aquella persona que le ha sido infiel a su esposa o a su esposo. Para responderte esa pregunta, lo más sabio sería contestarte con un pasaje que lo encontramos en 1 Timoteo 1:15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aun con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también puedan creer en Él y recibir la vida eterna. ¿Ni un amén?
Para los que no me conocen de mucho tiempo atrás, ustedes pueden decir, este siempre fue un ángel de Dios. ¿A poco no? Tú dices, no, este cuate estaba levitando. Pues para los que me conocen de mucho tiempo atrás, piensan lo mismo, pero lo contrario. No puede ser posible que Ricardo sea pastor si yo conozco cómo era. No, es imposible, es un juego, es una faramalla, es mentira, es algo falso lo que yo veo, porque yo lo conocía. Pero me he dado cuenta que Dios tiene esas historias con cada uno de nosotros. Y tú eres una historia que contar. Porque cada uno de nosotros venimos a la casa de Dios y tenemos nuestras broncas, nuestros problemas. Todos somos una bola de pecadores y estamos destituidos de la presencia de Dios. Pero Dios mostró cuánto nos amaba al enviar a Cristo Jesús a morir por nosotros. El carácter de Dios no se basa en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Así que el día de hoy ya no va a haber algún remordimiento, alguna conciencia que se levante en contra tuya, que te diga no puedes acercarte a Dios, porque esa es una mentira. Tú y yo podemos acercarnos a Dios confiadamente al trono de la gracia, porque hemos sido comprados a precio de sangre. Ya no hay algo que me impida caminar con Dios. Y me encanta la historia porque se sigue desarrollando esta historia. Y después de ver el carácter de Dios, vemos al pecador que se arrepiente, a la oveja que se extravió. En la escena vemos a los republicanos, a los cobradores de impuestos, a los vividores del erario público, a las escorias de la sociedad judía, los que no merecían los lugares de honor ni proveniencia, los que no eran invitados a los clubes sociales de élite, los que no tenían un lugar en la mesa, los que no eran bienvenidos. En Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en los corazones de quienes se niegan obedecer al Señor. Jesús dijo, refiriéndose a estos perdidos, a ti y a mí, en Marcos 2:17, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, pero los enfermos sí. Y no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Pero ¿quiénes son estos pecadores de los que hablamos? Estos pecadores de los que hablamos son aquellas personas que le han dado rienda suelta a su vida y que dicen, yo sí soy un pecadorzote y necesito la gracia de Dios. Esta clase de pecadores son los que realmente se hacen una autoevaluación y llegan a la conclusión, sin Dios estoy frito. Son esta clase de personas que tal vez la vida los ha golpeado tanto y se dan cuenta que sin Dios están completamente fritos, que solo por la gracia de Dios es que el día de hoy están vivos. Yo me siento así, y cuando me creo un religiosote, tengo que volver a mi pasado y acordarme de dónde de Dios me sacó. Pero después está el religioso que se pierde, el religioso que en la historia, te voy a decir, en la historia la oveja la encontraron, la moneda la encontraron, el hijo perdido regresó, inclusive decía, este que estaba muerto ha vuelto a la vida. Pero la parábola deja incompleta la historia del hijo mayor. La historia se desarrolla de esta forma en Lucas 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó,
oyó el sonido de la música y del baile de la casa. O sea, traían el punchis punchis. Versículo 27, tu hermano ha vuelto. Y digo, ¿qué onda con este despapalle? Los religiosos así son, no le gusta ver a la gente alegrarse, divertirse. Y llega y dice, ¿quién organizó esta pachanga? Yo no les di permiso. Y le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. Dice, y el hermano mayor, ¿qué dice? Se enojó. Y eso es clave. ¿Y qué dice? Y no quiso entrar. Pero otra vez el carácter del padre. Salió su padre y le suplicó que entrara. Otra vez. Primero vemos el carácter del padre corriendo y haciendo algo que los padres no hacían en esa época. Era un signo de desfachatez. O sea, un padre no hacía eso. Un patriarca no iba corriendo y se arrastraba y lo abrazaba. Eso no hacía un padre. Pero mucho menos tampoco salía de la casa. ¿Por qué él iba a salir? Él no tenía que salir. Él pudo haber mandado un siervo, pudo haber mandado a su capitán en jefe, pero él mismo sale. Y otra vez su honra está en juego. Pero sale y le dice al hijo, hijo, vuelve, entra a disfrutar. Si tú me hubieras pedido un cabrito, te hubiera hecho los 100 que tenemos. No es un tema de que yo amo más a tu hijo, a mí, a tu otro hermano que a ti. No es un tema. Pero nunca me lo pediste, porque todo lo que tengo, le dice, es tuyo. ¿Qué sucede en esta historia? Bueno, el hijo mayor, escúcheme bien, nunca se sabe qué pasó con él. Y así pueden haber gente aquí que ya tiene una autojusticia de ellos mismos, sin saber que están completamente perdidos y fríos en su relación con Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando un perdido vuelve a casa? Para ir cerrando el mensaje, Lucas 15:16. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con los que se alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente, dice, entró en razón. Cuando finalmente se arrepintió, hubo un arrepentimiento. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en aquellas personas que vienen y se les habla de Cristo Jesús. El Espíritu Santo te convence de cierta manera que separado de Dios estás frito espiritualmente. Y él dice, voy a volver a la casa de mi padre, voy a volver con él. Y cuando regresó, ya vimos que su padre salió corriendo. Y mientras dice, y cuando él estaba hablando en el versículo 20, y cuando regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que me llamen tu hijo. Dice, sin embargo, mientras él todavía estaba hablando, en el versículo 22 dice, sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para los pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un gran banquete. 3 cosas que el padre hace cuando un pecador vuelve a casa. Número 1, vemos la primera cosa que el padre dice. ¿Qué dice? La primera cosa que dice, traigan la mejor ropa, la túnica. Ahora, la ropa sucia sin nueva ropa, habla de la vida antigua y la nueva antigua y la vida nueva. Habla de justificación. Cuando tú vuelves a los caminos del Señor por la sangre de Cristo, recibes la justificación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay pecado, que ya no hay deuda, que ya no hay un consentimiento en tu contra, y que ahora tú has sido comprado por la sangre de Cristo Jesús. En Isaías 61:10 dice, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto ¿de qué? De justicia. O sea,
tú ya no eres un pecador, un exiliado, ahora eres un hijo de Dios. Dios te pone un manto de justicia. La segunda cosa que el Padre hace es le da un anillo. El anillo que representa autoridad y pertenencia. Cuando nombran a este José en Egipto, Potifar le da un anillo, y ese anillo representa autoridad y pertenencia. O sea, no solamente el Señor te salva, sino te vuelve parte de su familia y te da autoridad como hijo de Dios para declarar las promesas sobre tu vida. Simboliza autoridad. El anillo es un signo de que el hijo es restituido a su posición como parte de la familia, con todos los derechos y autoridad que eso implica. Y número 3, le pone las sandalias. ¿Sabes? Los esclavos en aquel entonces no podían utilizar sandalias para poderlos identificar quién eran esclavos y quién eran parte de la familia. Y el hijo regresó como un esclavo, pero al primer momento que se topa con el padre le pone las sandalias, que representa libertad. Porque la relación que tenemos con Dios no es a través de reglas, no es a través de, bueno, ya te salvé y ahora me debes tu vida, cuate. No, así Dios no juega. Dios te da la libertad para que ahora, por amor y por decisión, decidas amarlo, obedecerlo y seguirlo. Y en toda tu relación con Él va a ser a través de la libertad, porque el verdadero amor siempre va a ser en base de confianza, y la confianza da libertad. Por eso los matrimonios que no hay libertad, no hay un amor verdadero, porque el amor que tienen es un amor de celos, es un amor controlador, es un amor de que no puedes hacer, no. El verdadero amor siempre trae libertad. Y también las sandalias significan propósito, porque con las sandalias tú puedes recorrer caminos y ir a nuevos lugares, a nuevos destinos. Así que le dio la manta, que quiere decir te justifico. Le dio el anillo, que le dice eres parte de la familia y te restituyo como un hijo mío con toda la autoridad. No eres de segunda clase, eres de primer clase. Y número 3, te doy las sandalias, que representan libertad y propósito. Para terminar, ¿qué en la historia, quién eres de los escenarios? Si te pones a pensar, bueno, seré el que está perdido y me estoy dando cuenta que estoy perdido. O puede ser, si llevas años en la iglesia, puede ser que te perdiste ya dentro de la casa, que no sabes que estás perdido y que tu arrogancia y tu manera de vivir no refleja una comunión íntima con Dios. Sea cual sea el lugar en donde el día de hoy te encuentres, es tiempo de volver a casa. Deja que el Señor, con lazos de amor, te traiga a la casa del Señor. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? Si el día de hoy tú dices, yo siento que estoy perdido, pero yo quiero volver a la casa del Padre. Yo siento que estoy perdido, pero el día de hoy siento que el Señor me está llamando a regresar. Si es alguien que tal vez ya está en la iglesia y que por años ha estado sirviendo, pero se ha desconectado completamente de Dios, o si en su dado caso eres una oveja perdida que viene por primera o segunda vez, el día de hoy te quiero decir con cuánto amor y con cuánta ternura el Señor te ha amado, que no se negó la vida de su propio Hijo para salir a rescatarte a ti.
y a tu familia y a tus generaciones. Si el día de hoy tú le quieres entregar tu vida al Señor y decirle: Señor, yo confío en ti, que tú eres mi buen pastor, yo te voy a pedir ahí en tu lugar, con la cabeza inclinada, levanta tu mano. Si el día de hoy quieres recibir a Cristo Jesús y decirle: Señor, vuelvo a casa. Increíble, increíble, increíble. ¿Y por qué no hacemos esta oración juntos como iglesia? Ahí con tu mano levantada, dile: Señor Jesús, el día de hoy regreso a casa. Recibo la gracia y el amor de parte tuya, porque el día de hoy sé que tú me estás justificando. Yo quiero que veas la imagen de Dios sobre tu mente, sobre tu corazón. ¿Cómo es que el Señor el día de hoy está quitando las ropas sucias, la condenación, el pecado, aquellas cosas que te impiden avanzar en la vida? El día de hoy el Señor está quitando y removiendo esas ropas. Siente cómo el día de hoy te está quitando esa condenación. Siente el día de hoy cómo el Señor, por la sangre poderosa de Cristo Jesús, está rompiendo toda cadena. Y el día de hoy, Señor, yo te pido, Señor, que tu paz, que tu gracia, que tu amor y tu justicia cubra a la iglesia en el nombre de Jesús. Dile: cúbreme con tu justicia, Señor. Señor, también ponme el anillo que representa autoridad y pertenencia. Dile: Señor, me pongo el anillo que le diste al hijo menor, yo me lo pongo, Señor. Y tomo esas sandalias, pero ahora esta libertad yo la tomo para servirte. Yo quiero adorarte en espíritu y en verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.